La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Sí, es día de platicar con Gerardo Hernández, periodista, director de Espacio 4. Gerardo recibe una felicitación por un aniversario más de la revista Espacio 4, emblemática, y por supuesto nuestro gusto de recibirte y escucharte. Marcelo, muy buenos días a ti, a Juan, al auditorio. Gracias por esta felicitación de 22 años de Espacio 4. Muy agradecidos con el público, con la vida, con Dios por permitirnos llegar a este nuevo aniversario, con el compromiso renovado de ser un periodismo bueno, decente, objetivo. Bien, pues de verdad, muchas felicidades, porque lo importante no es arrancar proyectos, lo importante es conservarlos, y tú has tenido la habilidad de conservarlo. Bien, Gerardo, un momento difícil para Coahuila. Hoy amanecimos en particular con esta nota que está ocupando espacios a nivel nacional, que tiene que ver con la presentación de la investigación del Yugo Z realizada por entre otros por el maestro Sergio Aguayo, por el doctor Sergio Aguayo, y amanecemos también con la posibilidad de nuevos fiats notariales. Más de 70 están en la lista de posibles candidatos a recibirlo. Seguimos, hay una reunión que van a tener los de el Frente por un Coahuila Digno, que van a la OEA a entrevistarse para hablar de lo que está pasando en el proceso electoral judicializado de Coahuila. Todo esto no da buen ambiente, Gerardo. No, efectivamente es un cierre de sexenio estatal y un principio de cierre federal desastroso. Esto que conocemos por la investigación del Colegio de México son historias de terror que vivimos en Coahuila, no únicamente en los últimos años de la administración de Humberto Moreira, sino durante todo el sexenio. Fue un sexenio de engaños, que se trató de ocultar la realidad con propaganda política, con favores del gobernador de entonces, Humberto Moreira, con complicidades de la administración, incluso con algunos sectores de la entidad, para darle la impresión, tanto en Coahuila como en México, de que aquí en el norte, decía la propaganda oficial, es el paraíso terrenal, es la entidad que tiene mayor empleo, mayor seguridad. Irónicamente hubo una propaganda del gobierno de Humberto Moreira donde decía el profe nos cuida, pero no decía quién cuidaba, si los coahuilenses o, como se refleja en esos estudios, a grupos de la delincuencia organizada. Historias de terror, insisto, que afloran con el tiempo, no por voluntad política, no por una intención de justicia de las autoridades, sino por presión de la sociedad civil. México en los últimos lustros firmó convenios internacionales que le dan otro estatus, puesto que ya le permite a grupos de la sociedad civil presentar ante organismos internacionales denuncias de esta categoría, de este calado, de esta gravedad, porque esta se suma a la que presentó en julio el obispo Raúl Vera López en la Corte Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad cometidos en Coahuila justamente en los dos últimos sexenios. Se junta también con el reciente estudio de la Universidad de Texas respecto de la colusión, de la connivencia entre esta banda criminal de los Zetas con autoridades de Coahuila y más reciente del Colegio de México. Son, insisto, historias de terror que nos revelan gobiernos totalmente desvinculados de la sociedad, que no únicamente endeudaron a Coahuila con más de 37 mil millones de pesos, que tiene un costo moral y un costo social elevadísimo, puesto que esto también se traduce en muertes de personas, de niños, de adultos, de ancianos, que no tienen acceso a servicios médicos de calidad, que no tienen medicamentos para salvarse de enfermedades curables, que condenó a Coahuila a décadas de hipoteca. Este es el escenario. Ahora lo hemos comentado aquí en este espacio. Esta administración, que le faltan menos de 2 semanas para terminar, y la anterior estuvo integrada prácticamente por los mismos funcionarios en diferentes posiciones. En este momento incluso hay también una denuncia en la Corte Internacional de La Haya contra el presidente Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México por el caso Atenco, la violación a mujeres en un operativo
del 2 y 3 de mayo o junio del 2006. Otra denuncia en la Corte Internacional contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Es decir, cuando no hay en un país como México una auténtica justicia, cuando la justicia se aplica selectivamente y por consigna política, hay instancias internacionales que sí le hacen caso a los mexicanos con seriedad, con objetividad, con respeto a las víctimas. De manera que esto va a dar todavía para mucho tiempo. No debe estar tranquilo nadie de los dos últimos gobiernos en la jerarquía política del Estado, puesto que esto podría tener consecuencias más allá de los respectivos sexenios de Humberto y de Rubén Moreira. ¿Qué tipo de consecuencias, Gerardo? Investigaciones, recordemos que, por ejemplo, el expresidente de Chile, Augusto Pinochet, fue detenido en Inglaterra justamente por delitos, crímenes de lesa humanidad. Hay presión internacional que puede llegar. La Corte no es un tribunal que sentencie, pero sí tiene influencia moral para que organismos internacionales que sí tienen ese poder de aplicar la justicia la ejecuten. En última instancia, si no ocurriera esto, una condena de tipo moral perseguiría a estos actores, a estos políticos y gobernantes durante cuyas administraciones se cometieran este tipo de irregularidades. Va a seguir habiendo presión para que esto sea vinculante a investigaciones que se realicen, por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos, recordemos que fue a petición del gobierno norteamericano que se detiene en España el año pasado, en abril, a Humberto Moreira, y posteriormente se detiene a Juan Manuel Muñoz Luévano por vinculaciones con este mismo grupo criminal al que hace alusión el estudio del Colegio de México en el yugo de los Zetas. Es decir, hay gobiernos, no únicamente de Estados Unidos, sino también de otros países, de Europa particularmente, que vinculan denuncias ante instancias internacionales para darle seguimiento en investigaciones en proceso, como es el caso de la que está ocurriendo en Estados Unidos con respecto a operaciones de esta misma banda criminal con los gobiernos de Coahuila en los 12 últimos años. De manera que el gobierno puede argumentar sus puntos de vista, pueden ser escuchados. Sin embargo, ya fuera de la justicia de México, tan viciada, tan comprometida con el poder político, tan falta de credibilidad, tenemos como sociedad, no únicamente los mexicanos, sino otros países que han sido víctimas de este tipo de gobiernos, de que se haga justicia realmente. Pues vamos a ver, porque tal pareciera que aunque haya documentación y investigaciones abiertas, a lo que le apuestan los gobernantes que salen como salen en los diferentes estados y en el país mismo, es a la desmemoria, ¿no? Ya bueno, ya se fue uno y entonces ya se fue la cabeza o el protagonista de una historia, y entonces como que se cierra el libro y como que no pasó nada. Sí, efectivamente. Esto ocurría, insisto, cuando México no tenía todavía tratados internacionales y también acuerdos en convenciones internacionales en materia de derechos humanos, de lavado de dinero, de narcotráfico. Recordemos, lo que tú comentas es cierto, Marcela, Juan, auditorio. En México es un país de la impunidad, donde los impunes son los políticos, son los que detentan el poder, aun cuando no lo tienen, puesto que crean redes de complicidad que los protegen más allá de sus administraciones. Recientemente, hace 5 o 6 meses, regresó de Nueva York a México a una prisión el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid. Fue denunciado en México por narcotráfico en el gobierno del presidente Zedillo. No se presentó a entregar el cargo al sucesor en Quintana Roo. Fue detenido, extraditado a Estados Unidos, donde pasó varios años, regresó a México para purgar otra sentencia larga. Es decir, aunque son esporádicos, ya empiezan a haber señales de justicia, lamentablemente no en nuestro país, sino en otros donde sí se persiguen delitos internacionales que algunos no prescriben, como los crímenes de lesa humanidad, por parte, insisto, de Estados Unidos
y de otros países de Europa donde sí se aplica realmente la justicia. Hay mucha razón para que en México exista escepticismo, puesto que vemos año con año, sexenio tras sexenio, historias de impunidad de políticos que llegan con un patrimonio muy modesto y terminan como potentados, de abusos de poder, de crímenes que no se investigan. Las cárceles están llenas, no digo que de inocentes, pero sí de mucha gente indefensa que está ahí purgando sentencias por crímenes que en algunos casos no cometieron, porque, insisto, la justicia en México es selectiva, es discriminatoria. Hoy que nos quejamos tanto de Donald Trump por su discurso de odio, de discriminación, en México también discriminamos. Y una fuente de discriminación es justamente el aparato judicial, los ministerios públicos, los juzgados, que son venales, que hay mucha corrupción, que están siempre sometidos a conductas, a consignas políticas. Entonces sí hay mucha razón para el escepticismo, pero también hay mucha esperanza porque la sociedad civil reacciona, la sociedad civil denuncia, hace plantones en casas de gobierno, exhibe a funcionarios políticos. Mientras no haya castigo en los tribunales, que sea entonces un castigo moral, un castigo ante la opinión pública, que se señale a los corruptos, que no se les abran las puertas de la sociedad, que se les castigue civilmente como ocurre en otros países. Claro. Es un principio de justicia. Sí. Nos quisiéramos ver en la cárcel a muchos de ellos. Claro, pero por lo pronto sí. Gerardo, déjame interrumpirte porque el tiempo nos gana y yo no quiero que termine este segmento sin preguntarte este otro aspecto que yo citaba en la introducción de la conversación. ¿Qué opinas de esta lista que seguramente tú ya tienes, que está circulando, que posiblemente puedan entregársele a cada uno de ellos y ellas un fiat notarial? Sí, es un abuso que se comete en cada final de sexenio para premiar lealtades, para premiar en algunos casos complicidades, para garantizar favores hacia el futuro. Como tú comentabas, de parte del auditorio, habrá ya, como dice el himno nacional, en cada mexicano o en cada coahuilense un notario. Uh-huh. Y esto rebasa ya satura el mercado. Debe someterse ya a una reforma inmediata, ojalá que la haya en la próxima legislatura, que no será controlada por el PRI, una reforma pues para que los fiats notariales se otorguen por oposición y no únicamente a capricho del gobernador de turno. Claro. Por pagar Gerardo, nos queda menos de un minuto, discúlpame que te interrumpa, pero hay una pregunta del auditorio que se repite y una pregunta para ti, y dicen que si los hermanos Moreira pueden entrar a los Estados Unidos y si Rubén Moreira será candidato a senador plurinominal. Pues no se conoce que hayan ido a Estados Unidos ni uno ni otro. Difícilmente el gobernador Rubén Moreira podrá ser candidato a algún cargo de elección popular, sea diputado o sea federal, justamente por cómo termina la administración, por lo cuestionado que ha sido no únicamente su sexenio, sino también el de Humberto Moreira. Está por terminar un docenio que ha sido muy criticado, muy cuestionado, que entrega un Coahuila con algunos avances en materia de seguridad pública, pero que en términos generales el saldo es negativo. Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre apreciamos tu presencia con nosotros aquí en Contextos. Mucho gusto, muy buenos días y gracias a todos. Gracias, Gerardo Hernández, periodista, estuvo con nosotros, director de Espacio 4.